información base, veíamos nosotros nuestra primera herramienta de política, recordamos, pues que se refiere a la emisión de dinero. Y aclaramos que la emisión de dinero puede ser emisión primaria, que es potestad del Banco Central, en donde el Banco Central produce y pone en circulación numerario, y hacíamos también la explicación de la emisión secundaria. Y mencionábamos que la emisión secundaria se refiere a que el sistema financiero lo que hace es multiplicar el dinero que está en su poder. ¿Qué hace el sistema financiero? Capta recursos, ¿de acuerdo? De las personas, familias, empresas, etcétera. ¿Y qué hace con esa plata? La multiplica, la presta, que es la esencia realmente pues, del sistema financiero. Entonces, la emisión secundaria de dinero, aclarábamos, se da en el instante en que el sistema financiero está otorgando un crédito dentro de su portafolio de líneas de crédito. ¿Qué hace el sistema financiero? Multiplicar el dinero que está en su poder. Entonces, justamente, esa multiplicación de dinero está asociada a esas funcionalidades de los agregados monetarios, que fue el video que les elaboré para que tengan una mayor claridad explicativa de a qué se refieren los agregados monetarios. Entonces, ese es un complemento importante de esta segunda forma de emisión. Sin embargo, también en la sesión pasada hacíamos una explicación de los denominados encajes. Entonces, hacíamos claridad que los encajes se refiere a un porcentaje que fija el Banco Central sobre las captaciones del sistema financiero. Ese porcentaje que se fija son platas que debe dejar ese ente financiero quieto en su propia bóveda o en la bóveda del Banco Central. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema financiero, reiteraba hace un instante, capta recursos. ¿De acuerdo? La información diaria de todos los movimientos financieros llega al Banco Central. Entonces, el Banco Central tiene una información que le permite determinar cuál es el promedio normal de captaciones del sistema financiero. Eso nos refiere a este punto A de los encajes que estoy señalando acá, que es el encaje legal o requerido. Entonces, en lo sucesivo, siempre que hablemos de encaje legal o requerido, se refiere al encaje que se fija sobre el promedio normal de captaciones. Entonces, el promedio normal, téngalo presente de ahora en adelante, se refiere a que el Banco Central recibe información diaria de todas las operaciones financieras. Eso le permite al Banco Central determinar cuál es ese promedio diario, semanal, quincenal, mensual, como usted lo quiera, porque cuenta con la información. Entonces, sobre el promedio normal de captaciones del sistema financiero, se fija esta primera forma de encaje, que es el encaje legal o requerido. Ahora, en momentos atípicos, en donde el sistema financiero esté captando mucho más de lo que normalmente capta, eso podría generar presiones sobre la tasa de inflación de la economía. ¿De acuerdo? Si esas situaciones atípicas tienden a ser prolongadas, pues significa que el sistema financiero va a tener mucha más plata para prestar de la que normalmente presta, y no olviden que el Banco Central tiene que estar haciendo un control, un monitoreo para asegurar que la tasa de inflación se esté manteniéndose dentro de una condición baja y estable. Entonces, ¿qué herramienta complementaria entre los encajes usaría el Banco Central si esa situación atípica de mayor captación por parte del sistema financiero se prolonga? Para eso está esta parte B que ustedes ven acá, que es encaje marginal. Entonces, el encaje marginal se fija sobre el exceso que esté captando el sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un elemento muy importante de entendimiento de cuáles son los dos tipos de encaje. Retomamos, el encaje legal o requerido se refiere al encaje que fija el Banco Central sobre las captaciones, el promedio normal de captaciones del sistema financiero. Dos, el encaje marginal. El encaje marginal se refiere al porcentaje de encaje que fija el Banco Central sobre el exceso que esté captando el sistema financiero en un momento dado. Puede haber situaciones concretas en donde esos encajes marginales sean inclusive del 100%. Les traigo a colación una situación vivida por la economía colombiana en el año 1991, tiempo en el cual la inflación colombiana era de carácter galopante. En el año 1990 la tasa de inflación era del 32.4%, en el 91 del 26.5%, en el 92 del 22.6%, en el 93 del 22.1%, y se mantuvo en dos dígitos hasta finales de 1998. O sea, Colombia ciertamente sufrió de un problema grave de inflación, que es la inflación galopante. Entonces, en el año 1991, por ejemplo, al tener una tasa de inflación galopante, uno de los inconvenientes y enormes desafíos para el Banco Central
es que pues estaban llegando recursos del mercado internacional, recursos, flujos de inversión que estaban empezando a captar los bancos con mayor velocidad. Entonces el sistema financiero empezó a captar mucho más dinero del que normalmente capta y resulta que el Banco Central tenía problemas de inflación galopante. Entonces, en esos momentos, cuando la tasa de inflación estaba a cierre de 1990 en el 32.4%, el encaje legal o requerido era el 38%. Noten los porcentajes de encaje tan altos que se entiende, por supuesto, porque teníamos tasas de inflación excesivamente altas. Entonces ya había un encaje legal del 38, o sea que para un banco comercial que estuviera captando 1.000 millones de pesos en promedio, pues tenía que dejar quieto en su propia bóveda o en la bóveda del Banco Central 380 millones de pesos. O sea, es una plata sin duda considerable y ojo del año del cual estamos hablando. Y adicionalmente entonces Colombia empieza a recibir una gran cantidad de flujos que hacen que los promedios de captación del sistema financiero se disparen y Colombia está tratando, Banco Central, de controlar pues, la presión de la tasa de inflación. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central mantiene el porcentaje de encaje legal en el mismo porcentaje, 38%, pero sobre el exceso que empieza a captar el sistema financiero aplica encajes marginales del 100%. Esa es una medida de choque desde el punto de vista de política monetaria convencional, herramientas convencionales, para evitar que esa plata se ponga en circulación y me genere una presión adicional sobre la tasa de inflación. Entonces miren la funcionalidad interesante en este caso de los denominados encajes. Entonces ya tenemos claro que el encaje corresponde a un porcentaje que fija el Banco Central sobre las captaciones del sistema financiero, que tiene un doble perfil. Uno, respaldo para todos nosotros como usuarios del sistema financiero, como personas, empresas, sectores, etcétera, ¿de acuerdo? Que cuando vamos a necesitar nuestras platas, las platas estén allí, disponibles en tiempo real. Entonces eso es parte justamente de funcionalidad del porcentaje de encaje que fija el Banco Central. Entonces es un primer perfil. Y un segundo, pues está asociado pues ya a una herramienta neta de política monetaria que tiene la factibilidad de expander la liquidez cuando está bajando el porcentaje de encaje o retirar la liquidez cuando sube el porcentaje de encaje. Entonces, siempre miren el encaje con este doble perfil. Uno, respaldo, y dos, una herramienta que tiene la capacidad de expander o contraer la masa monetaria en circulación. Que sobre el promedio normal de captaciones se fija el encaje legal, que sobre el exceso que esté captando el sistema financiero se fija un encaje marginal. Ahora, ¿cómo controlo como Banco Central que si ustedes fueran financieros, ustedes estén cumpliendo con ese porcentaje de encaje? Entonces, para eso estoy señalando acá en el slide algo, una figura técnica que se denomina promedio móvil 14. Promedio móvil 14 significa que bisemanalmente el Banco Central está monitoreando que los entes financieros estén cumpliendo con su porcentaje de encaje. Promedio móvil 14 se refiere a que cada 14 días o bisemanalmente el Banco Central está controlando que ustedes como financieros estén cumpliendo. Ahora, a ustedes se les puede ocurrir la brillante idea, que ustedes los contratan en los bancos, los contratan para captar plata, para prestarla, los contratan en las mesas de dinero. A ustedes se les puede ocurrir la brillante idea de, pues, nuevamente quedémonos en el año 1991, que era un año en donde, reitero, teníamos 38% de encaje legal. Y hablemos de poquita plata, 1.000 millones de pesos. Entonces, un encaje del 38, no olviden, significa que hay que dejar 380 millones de pesos quietos en la propia bóveda del banco comercial y parte de ella, pues, en el Banco Central. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dicen, caramba, son 380 millones de pesos, eso es demasiada plata, yo lo voy a prestar una parte de esa plata. Entonces, a ustedes se les puede ocurrir, como el Banco Central hace el monitoreo cada 14 días, pues a ustedes se les podría ocurrir la idea de prestar esa plata a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Antes de 14 días. Entonces, hablemos de los 380 millones de pesos. Entonces, captan ustedes esos 1.000 millones de pesos, en teoría tienen que dejar 380 millones de pesos quietos y resulta que ustedes van a prestar una parte de esa plata. Ustedes van a poner a rendir una parte de esa plata a corto plazo. Y deciden prestar de esa plata 200 millones de pesos. Y los prestan a corto plazo. O sea, esperan que esa plata les ingrese antes de los 14 días, que es cuando el Banco Central va a hacer el monitoreo, el seguimiento de que se esté cumpliendo con el porcentaje de encaje. Ustedes, pensemos, son Bancolombia.
Pasa el día 10 y ustedes no han recibido la plata. Día 11, nada que reciben la plata. Día 12, nada que reciben inmediatamente. Ustedes como mesa de dinero llaman al Banco de Bogotá. Les dicen, oiga, Banco de Bogotá, necesito 200 millones de pesos. Estamos hablando de 1991, ¿no? El Banco de Bogotá les dice, claro, yo le presto a tasa interbancaria, que es una tasa más alta de la tasa natural a la cual los bancos, los comerciales le piden al Banco Central, que es la tasa de política. Entonces, ustedes como Bancolombia estarían dispuestos a que Bogotá les preste esa plata a una tasa más alta que esta tasa interbancaria, porque si en el día 14 ustedes están desencajados en el momento en que el Banco Central está haciendo el monitoreo, el Banco Central va a fijar una multa de hasta 3 veces el valor del desencaje. Hagan cuentas. Miren ustedes, justamente esa es la funcionalidad del monitoreo del Banco Central. Asegurarse y las sanciones en materia del mercado monetario, lo veremos, son muy fuertes por parte del Banco Central. ¿Y por qué son tan extremas, tan radicales? Porque no se puede perder la credibilidad. No olviden, la credibilidad lo es todo para la autoridad monetaria que es el Banco Central. Entonces, ¿por qué esas sanciones tan fuertes? Porque se debe cumplir ese primer perfil de respaldo para todos nosotros como usuarios del sistema financiero, que cuando vamos a necesitar nuestras platas estén allí, en tiempo real, no cuando el sistema financiero venga y nos diga, oiga, venga dentro de 2, 3 días y les doy su plata, no. Justamente por eso, las medidas sancionatorias que fija un banco central son muy fuertes para que no se pierda ese perfil tan importante que es de respaldo para todos nosotros como usuarios del sistema financiero, ya seamos personas, familias, empresas, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy importante. Entonces eso es Promedio Móvil 14. Preguntas hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Pues no sé si de pronto ya lo dijiste, pero pues te pregunto, ¿cada Adelante. cuánto el banco fija esos encajes, o sea, ese porcentaje de encaje? ¿Cada cuánto lo cambia? Entonces, no olviden que las medidas en el mercado monetario y financiero, en donde el Banco Central es la autoridad, normalmente en el mundo se toma el mes a mes. En el caso colombiano se toman el último viernes de cada mes en condiciones normales. Hablo en condiciones normales porque con esta situación actual del COVID, ustedes han visto que ha habido reuniones extraordinarias en donde el Banco Central se ha reunido, ha tomado decisiones y al día siguiente esas medidas ya se han implementado. Pero en condiciones normales, el Banco Central toma decisiones en el mercado monetario, financiero y cambiario mes a mes. Significa que las medidas que toma, por decir algo, mañana, que es 31, mañana viernes, ¿cierto? Entonces, esas medidas tendrán vigencia para todo el mes. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Anuncia cuál va a ser el cambio en la política monetaria, cuál va a ser su postura en términos de la tasa de intervención. ¿De acuerdo? Herramienta que analizaremos más adelante. Eso es lo primero que informa. Sale el ministro Carrasquilla, sale Chavarría y salen anunciando cuál es la postura del Banco Central en su tasa de intervención. Esto es muy sensible. Todos los mercados financieros, los diferentes sectores están muy atentos a la medida del Banco Central. ¿Por qué? Porque lo que justamente anuncia el Banco Central es si va a subir o bajar la tasa de intervención, si la va a bajar igual. ¿Y por qué es tan sensible ese dato? Porque esa tasa es la que fija el costo del dinero en la economía. Miren qué tan importante. Pero además de fijar la postura en su tasa de intervención, también define si va a mover los porcentajes de encaje, si va a hacer operaciones de mercado abierto expansivo o contractivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el Banco Central fija esas medidas y tienen vigencia a partir del primer día hábil, que será pues el primer día del mes, que es el día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre las medidas se toman cada mes. Hay bancos centrales que no se reúnen necesariamente cada mes, sino se reúnen cada 6 semanas, otros cada 8, pero una gran cantidad de bancos centrales se reúnen mes a mes y toman sus medidas, fijan su postura en el mercado monetario, lo propio en el mercado cambiario. ¿Qué otras preguntas? Respecto a los encajes, ¿es clara la figura de los encajes? Adelante. Entonces, ¿qué hace el sistema financiero?
El sistema financiero hace su tarea, capta recursos. ¿De quién? De las personas, las familias, las empresas. ¿De acuerdo? Entonces capta esas platas y cumple su función. ¿Cuál es su función? Pues prestar esa plata. ¿De acuerdo? Entonces hablábamos que en la primera herramienta de política, que es la emisión de dinero, hay una emisión primaria que es potestad del Banco Central, porque el Banco Central produce y pone en circulación. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda efectiva en la economía. Aclarábamos que hay una emisión secundaria, en donde ya la potestad no es del Banco Central, sino del sistema financiero. ¿Y qué hace el sistema financiero? Toda la plata que capta, la presta. ¿Qué quiere decir? Que multiplica el dinero que está en su poder. ¿De acuerdo? Eso es emisión secundaria de dinero. ¿En qué momento la multiplica? Otorgando un crédito en cualquiera de sus líneas de portafolio de servicios. ¿De acuerdo? Ahora, entonces tiene esas platas y las va a prestar. Pero volvemos aquí a encajar, a ensanchar con los encajes. No puede prestar el 100% de los recursos. Entonces el Banco Central, aquí es donde arranca la funcionalidad de esta segunda herramienta, fija un porcentaje sobre las captaciones del sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces fija un porcentaje sobre las cuentas corrientes, otro porcentaje sobre las cuentas de ahorro, otro porcentaje sobre los CDTs a todo plazo en la economía. ¿De acuerdo? Entonces fija ese porcentaje y ese porcentaje significa que esas platas tienen que quedar quietas en la propia bóveda de ese banco comercial o en el Banco Central. Aquí les hago una aclaración y es que la infraestructura de bóvedas del sistema financiero colombiano no es muy grande. Cosa distinta ocurre en mercados desarrollados como Estados Unidos, como Europa o Japón, en donde los bancos, entes financieros tienen unas bóvedas gigantescas. Aquí no es esa la realidad, por eso parte importante de los recursos están depositados allá en esa gran bóveda que les explicaba del Banco Central, que es ese búnker de alta seguridad en donde se atienden todas las necesidades de liquidez de la economía, y donde está esa gran bóveda en donde está el dinero que produce el Banco Central y está todo el dinero de los bancos. Entonces una parte de Bancolombia, Sudameris, Falabella, Pichincha, etcétera, y todos esos dineros, no olviden, están organizados algorítmicamente. ¿De acuerdo? Entonces el banco comercial capta esa plata, fija el Banco Central por su parte el porcentaje de encaje. Ese porcentaje entonces queda quieto en la bóveda del banco comercial y una parte en la bóveda del Banco Central. ¿De acuerdo? Entonces toda la plata que capta el sistema financiero tiene que dejar esas platas quietas. Día a día, el Banco Central recibe la información financiera de todas las operaciones financieras de entes financieros y demás. Toda esa información le permite al Banco Central determinar cuál es el promedio normal de captaciones del sistema financiero. Promedio diario, semanal, quincenal, mensual, como ustedes lo quieren, porque cuenta con la información. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa información que recibe el Banco Central, sobre eso fija el promedio normal de captaciones del sistema financiero, mes a mes. Entonces el banco ya tiene claro que el promedio mensual de captaciones es X y sobre ese fija un porcentaje de encaje y ese es el encaje legal o requerido. Pero hay situaciones atípicas en donde pueden estar los entes financieros recibiendo más plata de la que normalmente reciben. Es decir, que empiezan a recibir un exceso de recursos frente a su promedio normal. ¿Y cuál es la función de los bancos? Pues si reciben platas, pues prestarla. Pero allí eso podría generar una presión sobre la tasa de inflación. No olviden que el Banco Central tiene que estar monitoreando permanentemente que haya una liquidez adecuada en el mercado, que la tasa de inflación observada no se mueva por fuera de los rangos objetivos, que es análisis de brecha. ¿De acuerdo? Entonces, si esos entes financieros están captando mucha más plata y el Banco Central empieza a evidenciar presiones sobre la tasa de inflación, sobre ese exceso que esté captando el sistema financiero, el Banco Central fija el encaje marginal. El encaje marginal se fija sobre el exceso que esté captando el sistema financiero. Entonces, hablemos de Bancolombia. No, hablemos de todo el sistema porque los encajes se fijan para todos, exactamente igual. Entonces, si el promedio de captaciones del sistema financiero es 3 billones de pesos y resulta que en el mes de agosto empieza a captar 4.5 billones de pesos, entonces ese 1.5 billones de pesos podría empezar a generar presiones en la tasa de inflación. Entonces el Banco Central, ¿qué hace? Mantiene el encaje legal, ¿cierto?
sobre el promedio normal de captaciones no va a afectar la operación del sistema financiero, pero sobre el exceso que esté captando el sistema, que es 1.5 billones, sobre eso podría fijar un encaje marginal que ha habido situaciones reales de la economía en donde ha sido del 100%. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central esteriliza completamente ese exceso de recursos y con eso evita presiones sobre la tasa de inflación. Esa es la diferencia entre el encaje legal y el encaje marginal. En resumen, el encaje legal se fija sobre el promedio normal de captaciones del sistema financiero. Cuando el sistema financiero está captando plata atípicamente y esa situación empieza a volverse prolongada, eso puede empezar a generar presiones sobre la tasa de inflación. Entonces allí el Banco Central fija ese encaje marginal que se aplica estrictamente sobre el exceso de recursos que esté captando el sistema financiero. ¿Es claro? Sí, es excepcional y, por ejemplo, hoy en día no tenemos encaje marginal. Lo hemos tenido en situaciones en donde hemos tenido problemas de inflación gravísimo, por eso les mencionaba el problema de año 1991, cuando Colombia estaba sufriendo de inflación galopante. Sin duda, esos son momentos en donde es necesario activar este tipo de herramienta para esterilizar el mercado monetario y evitar presiones sobre la tasa de inflación. Pero eso ya hace muchos años que no ocurre. Nosotros tuvimos inflación galopante hasta cierre de 1998 y a partir del año 99 todo el tiempo la tasa de inflación se ha comportado como una situación baja y estable, moderada. Entonces no ha sido necesario volver a implementar una herramienta de estas características. Bien, ¿qué otras preguntas? Profe, tengo una duda. Adelante. Profe, dado el caso que sea el promedio, que este encaje marginal se afecte en la segunda semana o en el en el segundo periodo bimensual, sí, sí, bisemanal, perdón, no vería afectado si estamos en el 31, vemos ese efecto al cierre, no vería afectado en el promedio mensual y ya se tomaría, es una medida sobre el legal. Entonces, nuevamente, la serie nos permite determinar cuál es el promedio normal. El promedio normal es de la serie que viene acompañando el comportamiento de los agregados monetarios. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando con las captaciones? Entonces, normalmente no es que se tome de un mes para otro, se toma el promedio mes a mes. Entonces, si, como tú dices, es en la última parte del mes en donde se está subiendo, pues el Banco Central no va a tomar, ojo con lo que menciono, ningún tipo de medida. ¿Por qué? Porque todavía no tiene claro si es una situación atípica, si es una situación transitoria. Entonces él va a esperar un mes o 2 meses más para ver si esa subida que se evidenció en las captaciones de los bancos se sigue prolongando en exceso. Cuando ya se confirma que está siendo prolongada esa subida de las captaciones del sistema financiero, sobre eso sí ya tomaría medidas de aumentar el porcentaje de encaje marginal. Vale, profe, muchas gracias. Muy bien, ¿qué otras inquietudes? ¿Se les queda claro lo del promedio móvil 14? Entonces, ustedes se preguntarán nuevamente cómo hace el Banco Central. Entonces ya reiteramos, a partir de la figura de promedio móvil 14, el Banco Central está haciendo ese monitoreo y se está asegurando que efectivamente ustedes como financieros pues estén cumpliendo con las reglas de juego y de esa manera el Banco Central asegurar que se cumpla ese perfil que es respaldo para todos nosotros como usuarios del sistema financiero. Ahora, hay una cosa bien interesante de ese promedio móvil 14 y es que cada vez que se va a volver a calcular, nunca vuelve a caer en el mismo día y nunca vuelve a caer en la misma semana. Es una cosa muy interesante, es un índice matemático muy interesante y evita pues que a ustedes que los contraten como financieros pues manipulen justamente los momentos en los cuales tengan claro que el Banco Central de manera predecible pues va a hacer el monitoreo porque siempre se va a estar moviendo, por eso es promedio móvil y es completamente improbable que vuelva a caer el mismo día y vuelva a caer en la misma semana. Bien, ahora, dentro del tema de los encajes, allí es donde introducimos el tema de los agregados monetarios. Entonces, por eso el video que ustedes tuvieron la oportunidad de ver es muy importante para quien no lo haya visto, que lo mire porque pues es una explicación
un poco más didáctica de lo que se puede explicar en la plataforma. Entonces por eso les hice ese video para que por favor lo revisen, porque esta parte de agregados monetarios es parte de la información complementaria vital que el Banco Central analiza mes a mes para la toma de decisiones en el mercado monetario. Entonces, la primera gran funcionalidad de los agregados monetarios pues se refiere a que nos muestran cómo está distribuido la totalidad del dinero que circula en la economía. Entonces, tenemos los M1, que son los medios de pago, tenemos los cuasidineros, tenemos la oferta monetaria y tenemos la base monetaria. Noten que en el caso de Colombia y en general en América Latina llegamos hasta M3. Sin embargo, en otros mercados con sistemas financieros más desarrollados, vemos que esta desagregación llega inclusive hasta M7. Cuando ustedes ven esta información que es pública, ustedes pueden entrar y ver esta misma información en la web de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, de Japón, etc. Ustedes van a ver en estos mercados desarrollados, Alemania, Japón, Estados Unidos, que llega inclusive hasta M7. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente colocan títulos de muy largo plazo en el mercado. Los países en América Latina, incluyendo Colombia, negocian la mayor parte de sus títulos, se concentra a 540 días, que eso para nosotros es largo plazo. Sin embargo, lo que para nosotros es largo plazo, para esos países desarrollados, pues realmente es corto plazo, porque hacen colocación de títulos que van inclusive a 5 años, a 10, a 15 años, entonces por eso llegan hasta M7. ¿De acuerdo? Entonces, el agregado monetario, estamos viendo acá la primera funcionalidad, nos muestra cómo está distribuido la totalidad del dinero en la economía. Vamos simplemente acá a describir. Entonces, M1, miren la presentación porque ahí hago una mayor apertura de estos agregados. Entonces, el M1, que son medios de pago, está constituido por este E, que son billetes y monedas en circulación fuera de los establecimientos de crédito, a la cual se le suman las cuentas corrientes, toda la plata que capta el sistema financiero en cuentas corrientes. ¿Cuál es la connotación de los M1? Que son dineros de alta liquidez. ¿Qué quiere decir de alta liquidez? Que si ustedes tienen plata en sus bolsillos, que es este que estoy señalando acá, no olviden que tenemos una propensión natural a consumir, a gastar. Si tenemos más dinero, tenemos una propensión, entonces vamos a gastar más. Entonces, eso podría en algún momento generar presiones sobre la tasa de inflación de la economía. Más las cuentas corrientes. Las platas en cuentas corrientes son platas a la vista, que también podemos gastar en tiempo real, inmediatamente. Entonces, por eso la connotación de los M1 de que son dineros de alta liquidez. Así como hay dineros de alta liquidez, hay dineros de mediana liquidez, que son los denominados cuasidineros. Cuasidineros, no olviden, puede ser la combinación de dos términos, cuasi de casi y dinero, convertible a dinero, y son platas que nosotros tenderemos a usar menos para hacer nuestras transacciones en el día a día. Entonces está constituido por las cuentas de ahorro, las captaciones del sistema financiero en cuentas de ahorro y los CDTs a todo plazo en la economía. ¿Por qué se considera que tiene una connotación de dineros de mediana liquidez? Porque ustedes tenderán a utilizar menos su cuenta de ahorro frente a una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque la cuenta de ahorro les está reconociendo un interés. Entonces ustedes tratarán de dejar esa plata quieta en cuenta de ahorro porque les va a estar rentando una tasa de interés. Entonces por eso es de mediana liquidez. Ustedes tenderían a usar menos una cuenta de ahorro frente a una cuenta corriente. Y CDTs. Ustedes pueden suscribir CDTs 180 días, 360 días, etcétera. Y ustedes la dejan ahí con la claridad de que no la van a utilizar. ¿De acuerdo? Y eso representa para el sistema financiero pues que va a poder jugar por más tiempo con esa plata. Entonces aquí viene una connotación muy importante y es que los encajes son distintos entre más líquido sea el dinero que esté captado en el sistema financiero. Entre más dinero, entre más líquido esté, más alto será el porcentaje de encaje. Entre menos líquido esté, menor será el porcentaje de encaje. Hasta finales de 2019, el porcentaje de encaje sobre las cuentas corrientes era el 11%. Porcentaje de encaje sobre las cuentas de ahorro, 10%. Porcentaje de encaje sobre los CDTs, 4.5%. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que entre más líquido esté el dinero en el sistema financiero, el porcentaje de encaje era mayor. Entre menos líquido está el dinero en el sistema financiero, como en los CDTs, el porcentaje de encaje es menor.
Obviamente esos encajes ya cambiaron, no se los voy a decir porque es parte de lo que yo les voy a estar preguntando de la información macroeconómica que ya empezaré a preguntar a partir de la próxima semana. Entonces, ahí tenemos dineros de alta liquidez y dineros de mediana liquidez. La sumatoria de esos dos nos lleva a la oferta monetaria, que es este M2 que estoy señalando acá. ¿De acuerdo? En el video, revísenlo, reitero nuevamente, porque allí les estoy mostrando también las cifras sobre las magnitudes de la liquidez que hay en la economía, cómo está distribuido, cuánta plata hay en E, cuánta plata hay en cuentas corrientes, cuánta plata hay en cuentas de ahorro, etc. Entonces es muy importante que vean ese video como parte asincrónica de nuestra clase. Por favor, véanlo. Además, les va a dar elementos complementarios muy importantes. Entonces, ¿qué es la oferta monetaria de M2? Que es la sumatoria de M1 más cuasi dineros. Ahora, también hay un M3, que me suma el M2 más otros pasivos sujetos de encaje. ¿Qué son los otros pasivos sujetos de encaje? Primero aclaremos, ¿qué es PSE? PSE son todas las platas que capta el sistema financiero. ¿Estas platas de quién son? De nosotros, como personas naturales. Entonces, todas esas platas que nosotros depositamos en el sistema financiero se constituyen en pasivos sujetos de encaje del sistema financiero, porque no es su plata. Por eso es pasivo sujeto de encaje. Entonces, en este M3 se incluyen otros títulos valores que ya me descuentan estos cuasidineros que yo explicaba antes. ¿De acuerdo? Y esos dineros son dineros que están colocados a más largo plazo en la economía. Entonces, ¿cuál es la connotación de M3? Que son dineros de baja liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los agregados monetarios. Miren ustedes cómo, cuando ustedes vean el video, van a ver la suma gigantesca, estamos hablando de magnitudes muy grandes de plata que se mueve. Cada 2 semanas el Banco Central en su web está actualizando esos agregados monetarios. Entonces noten que acá estamos viendo cómo conceptualmente estaría distribuido todo el dinero en la economía. Cuánta plata está fuera del sistema financiero, cuánta plata está en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDTs y otros pasivos sujetos de encaje en la economía. Entonces esa es la primera funcionalidad de los agregados monetarios, a la cual se le suma algo muy importante, crítico diría yo, que a ustedes les corresponde tener en mente, que es la base monetaria. La base monetaria es la herramienta que afecta al Banco Central para mover la liquidez día a día en el mercado monetario. Entonces miren la importancia de este agregado. Y esta base monetaria está constituido por un E, billetes y monedas en circulación fuera de los establecimientos de crédito, más las reservas para encaje en la economía. Entonces aquí tenemos la primera gran funcionalidad de los agregados monetarios, que es cómo está distribuido todo el dinero en la economía. ¿De acuerdo? Vámonos para la segunda funcionalidad, que es el multiplicador monetario. El multiplicador monetario está dado por la combinación de dos agregados, que son los M1 y la base monetaria. ¿Qué hacemos? Simplemente volvemos a reescribir. ¿Qué es el M1? Es igual en la ecuación a E más cuentas corrientes. ¿Qué es la base monetaria? Igual a E más reservas para encaje. Este E que ustedes ven en el numerador y en el denominador es igual. Entonces lo eliminamos. Entonces aquí viene entonces la respuesta a esa pregunta básica, lógica, que es ¿en qué condiciones, primera pregunta, aumenta el multiplicador monetario? Entonces, el multiplicador monetario aumentará por dos únicas y posibles razones. Uno, porque aumenten las captaciones en el sistema financiero. Si yo como financiero capto más, pues ¿qué hago? Presto más. Y o B, que el Banco Central esté aplicando medidas expansivas reduciendo el porcentaje de encaje. Entonces, eso es el multiplicador monetario. ¿Qué es el multiplicador? El multiplicador me muestra cómo está aumentando la capacidad de multiplicar dinero el sistema financiero. ¿Y cómo multiplica el dinero? A través de los créditos. ¿Cuáles créditos? Del portafolio de líneas de crédito ordinario, consumo, inversión, vehículo, vivienda, etcétera, etcétera. No olviden que todos los entes financieros tienen un portafolio de líneas de crédito. En el momento en que un banco está captando y prestando esa plata en créditos en ese portafolio, está multiplicando el dinero que está en su poder. Miren la importancia de esta segunda funcionalidad de los denominados agregados monetarios. Por ahora respondimos en qué circunstancias aumenta el multiplicador. Ahora miremos lo contrario.
¿En qué circunstancias disminuye la capacidad de multiplicar dinero por parte del sistema financiero? Igual, solamente dos posibles razones. Una, porque estén bajando las captaciones en el sistema financiero. Y o dos, que esté el Banco Central implementando políticas contractivas, subiendo el porcentaje de encaje. Noten que en la explicación cuando sube y cuando baja, me refiero a que y o, porque puede que se dé una o las dos, una combinación de las dos, pero no necesariamente se tienen que dar las dos para que se esté multiplicando la cantidad de dinero. Por ejemplo, el multiplicador podría aumentar, nuevamente aumentar, porque estén aumentando las captaciones del sistema financiero. Eso ya hace que aumente el multiplicador. Sin embargo, las reservas para encaje, el banco puede estar manteniendo quietos porcentaje de encaje. E igual se está aumentando el multiplicador. Miren, por eso hablo siempre de I-O, para que lo tengan siempre presente. Entonces, el multiplicador tiene esa gran virtud que me evidencia si la capacidad de multiplicar dinero del sistema financiero va aumentando o disminuyendo mes a mes. Y esta es información complementaria vital que analiza el Banco Central para la toma de decisiones en el mercado monetario. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Analiza qué está pasando en brecha. ¿Qué está pasando con el Producto Interno Bruto observado frente al rango esperado? Simultáneamente, ¿qué está pasando con la inflación observada frente al rango objetivo? ¿Qué está pasando con los agregados monetarios? ¿Qué está pasando con el multiplicador? Todo eso son herramientas, información, indicadores que le están dando al Banco Central, elementos para la toma de decisiones en el mercado monetario. Por supuesto, no olviden que ahorita les corresponde a ustedes entender esto que contextualmente estoy explicando. Llegará el momento en donde esto lo vamos a aterrizar, vamos a generar un polo a tierra con situaciones de caso en donde ustedes ya no solamente entiendan contextualmente, sino, ojo, ya empiezan a entender, oiga, ya estoy entendiendo por qué está pasando esto, ya estoy en capacidad de entender qué está pasando y por qué el Banco Central está tomando ese tipo de decisión. Ya estaré en capacidad también de pronosticar qué va a hacer el Banco Central porque ya empiezo a entender la lectura de lo que me están diciendo los indicadores macroeconómicos en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces vamos con esa segunda funcionalidad. Preguntas hasta acá. ¿Hay inquietudes sobre esta segunda funcionalidad? Sí, Muy bien. Adelante. ¿me puedes repetir qué significa las letras BM? Espérame un segundito, no se te escucha bien. ¿Me repite la pregunta? ¿Me puedes repetir, por favor, qué significan las letras BM? Ah, bueno, perfecto. Entonces, M1 es el nombre técnico que se le da a los medios de pago. No olviden su connotación, son dineros de alta liquidez. BM es la base monetaria. Es otro agregado muy crítico, vital para nosotros como economistas, porque justamente lo que hace el Banco Central mes a mes es afectar esa base monetaria, aumentándola o disminuyéndola, es decir, aumentando la liquidez o retirando la liquidez de la economía. Entonces, en lo sucesivo, siempre que veas BM, es base monetaria. ¿Qué otros? Gracias. Muy bien, vámonos entonces a la tercera funcionalidad de estos agregados monetarios, que son los indicadores de profundización financiera. Les reitero, es absolutamente vital que vean el video porque ahí está la explicación a partir de ejemplos de cómo se interpretan estos indicadores de profundización. Entonces les voy a explicar en la parte conceptual. Les corresponde mirar el ejemplo, el video para que puedan entenderlo ya desde el punto de vista de, dados unos ejemplos, qué lectura nos dan los indicadores de profundización. Entonces, tercera funcionalidad, agregados monetarios M1, M2, M3. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, estamos hablando de los agregados monetarios, pero esos agregados como participación dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, esos son indicadores que se denominan de profundización financiera. ¿A qué responden? ¿Qué preguntas nos responden estos indicadores? Entonces, ven la parte baja que ustedes ven acá en el slide. Entonces, lo primero que me responde un indicador de profundización financiera es cómo tiende a financiarse la economía, que es un análisis horizontal. ¿Qué es un análisis horizontal? No olviden simplemente hacer el análisis de la misma variable en meses distintos. ¿De acuerdo? Entonces, es lo primero que me responde. Y una vez que nos responde eso,
nos da también elementos para responder lo segundo, que es qué tipo de propensión se evidencia en el mercado, que es la pregunta 2 que ustedes ven en la parte inferior, que también corresponde a un análisis horizontal. Y tercero, estos indicadores de profundización también nos ayudarían a responder cuál es el tamaño del sistema financiero frente a quién, frente a nuestros pares en la región, que es un análisis vertical. Entonces, en la medida en que los agregados en su análisis horizontal, alguno de ellos esté creciendo más que el otro, ese que esté creciendo más será el que nos da la pauta de cómo tiende a financiarse la economía. Entonces no olviden, siempre es necesario tener presente cuál es la esencia del M1 y cuál es la esencia del M3. El M1, ¿cuál es la esencia? Son dineros de alta liquidez. El M3, ¿cuál es la esencia? Son dineros de baja liquidez. Entonces, si en el análisis horizontal, reitero el video, si el análisis horizontal nos muestra que el agregado que más está creciendo es el M1, pues significa que la diferencia porcentual estará creciendo más puntos porcentuales. Cuando ese agregado que esté creciendo más en puntos porcentuales es el que nos dará la pauta de cómo tiende a financiarse la economía. Si por ejemplo es el M1, el que más está creciendo de un mes para otro en este análisis de diferencia porcentual, pues eso nos responderá a la primera pregunta. ¿Cómo tiende a financiarse la economía? En el ejemplo, a partir de recursos de alta liquidez. Y dada esa respuesta, nos responde lo segundo. ¿Cuál es el tipo de propensión que la economía tiende a financiarse con recursos de alta liquidez? Es decir, que hay una mayor propensión al consumo. ¿Y por qué? No olviden que son platas que están en nuestro poder. Son platas que están en las cuentas corrientes, son platas que están disponibles a la vista. Y no olviden que tenemos una propensión natural. Entre más plata tengamos en nuestros bolsillos, más propenderemos a consumir. Cuando eso ocurre, que la economía tiende a financiarse con recursos de alta y por consecuencia que hay mayor propensión a consumir, tienen ustedes que hacer el link para analizar en simultánea lo que está pasando con la tasa de inflación en la economía. Porque puede ser unos elementos que me explique por qué la tasa de inflación está con presiones al alza. Y aquí hago una aclaración. Vamos a encontrar muchos aspectos que nos van a ayudar a explicar por qué la tasa de inflación en un momento dado puede estar subiendo, que puede estar asociado a razones monetarias, que son el análisis de los indicadores de profundización, o puede estar asociado a aspectos cambiarios por movimientos de la tasa de cambio, o puede estar asociado a temas del ámbito fiscal. Entonces es muy importante que tengan presente que la tasa de inflación en una economía se afecta por múltiples factores. La función de nosotros como economistas es detectar cuáles son de manera focalizada esos aspectos, porque eso es lo que nos va a dar claridad de qué tipo de herramienta tendremos que implementar, ya sea desde lo monetario, o desde lo cambiario, o desde lo fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, con este análisis que estamos hablando acá en indicadores de profundización, este análisis nos puede dar elementos claves para detectar que efectivamente la tasa de inflación se me está incrementando acá por excesivo consumo en la economía o no. Entonces me descarta o me incluye para mi toma de decisiones esa lectura que yo hago de mis indicadores de profundización. ¿De acuerdo? Entonces miren la importancia de estos indicadores. Esto nos da dando herramientas para entender lo que pasa mes a mes en el mercado monetario. Entonces les mencionaba este ejemplo cuando el agregado que más crece es el M1. Pero cambiemos el ejemplo. Si fuera el M3 el que más está creciendo de un mes para otro, y que me lo refleja acá esta columna de diferencia porcentual, nuevamente ver el video. Si el agregado que más está creciendo es el M3, no olviden la connotación de M3, que son dineros de baja liquidez. Entonces, ¿cómo tiende a financiarse la economía? Con recursos de baja liquidez. ¿Cuál es el tipo de propensión? Si la economía tiende a financiarse con recursos de baja, significa que el tipo de propensión es al ahorro, no al consumo. Y cuando eso está pasando, nuevamente análisis simultáneo, eso probablemente es uno de los elementos que me explique por qué la dinámica de crecimiento de la economía está siendo muy lento. Entonces miren la importancia de estos indicadores y cómo se va integrando en el análisis, este análisis que ya se va evidenciando con una serie de indicadores, en este caso desde lo monetario. Nuevamente es importante mencionar que así como en la tasa de inflación son varios los factores que me explican por qué puede estar teniendo una presión al alza, lo propio desde el punto de vista de la dinámica de crecimiento del PIB, el PIB puede estar también viéndose afectado por múltiples factores.
Justamente el análisis de política macro está la esencia en identificar todos aquellos factores, ya sean monetarios, ya sean cambiarios, fiscales, coyuntura interna, coyuntura internacional, que nos darán un mapa completo de indicadores, una lectura completa que nos dará elementos contundentes, coherentes, suficientes para la toma de decisiones en el mercado monetario, cambiario y fiscal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo está? El análisis horizontal es el análisis de la misma variable en meses distintos. Entonces, mira en el slide, M1 sobre PIB. Entonces, ¿cuánto fue M1 sobre PIB mes anterior? Pongo un ejemplo cualquiera, 10%. Mes actual, ¿cuánto fue? 14%. Y la diferencia porcentual es ver cuántos puntos porcentuales subió de mes actual frente al mes anterior. Y eso es lo que me constituye esta columna acá, que es diferencia porcentual. Nuevamente tienes que ver el video. ¿De acuerdo? Eso es análisis horizontal. Reitero, es el análisis del mismo indicador o misma variable en meses distintos. ¿Qué es el análisis vertical? El análisis vertical nos respondería a la tercera pregunta que ustedes ven acá, determinar cuál es el tamaño del sistema financiero comparado frente a otros pares en la región. Entonces, el análisis vertical es analizar este indicador de M1, M2 y M3 mes anterior y del mes actual M1 y M2 y M3 comparado contra esos mismos indicadores con nuestros pares en la región. ¿Quiénes son nuestros pares en la región? Chile, Perú, México, Brasil. Entonces nos comparamos con ellos, esos mismos indicadores. Estos mismos indicadores entonces nos dan unos elementos, una claridad sobre qué tan grande es nuestro sistema financiero comparado a nuestro primer referente en la región, que es Chile, Perú o Brasil o México. Antiguamente teníamos otros pares en la región, teníamos a Venezuela, teníamos a Ecuador, teníamos a Argentina, pero ustedes mismos lo han evidenciado. Las situaciones de turbulencia en estos mercados, de situaciones de crisis y demás, pues han hecho que dejen de ser un comparativo, un buen referente para Colombia. Tenemos otros referentes a nivel internacional, los comparamos con la economía como la Reserva Federal, etcétera, pero para casos de proyecciones de nuestro sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis vertical nos da elementos para entender cuál es el tamaño de nuestro sistema financiero, que es analizar verticalmente esos mismos indicadores frente a los países M1, M2, M3 en Chile, en Perú, Brasil, México. ¿De acuerdo? ¿Qué otras preguntas? Bueno, me pregunta Nicolás que si con el análisis vertical también se puede ver, no entiendo, ¿es carecimiento o es crecimiento? Nicolás, ¿me puedes aclarar si es crecimiento? Entonces, no, realmente el análisis vertical solamente nos da elementos para entender si el tamaño del sistema financiero es mayor o menor. Ahora, no olviden que de todas maneras, para responder complementariamente, todos esos agregados monetarios nos dan una medida, pero que todos se calculan frente al Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una situación de caída del Producto Interno Bruto dramática, por ejemplo, y el M1 y el M2 y M3 se mantiene en magnitud, pues eso haría que el indicador como tal aumentara, ¿de acuerdo? Porque la variable de referencia en el denominador está cayendo. Y podría también darse lo contrario, que si el PIB está aumentando significativamente, el M1 y M2 se mantengan, pues eso podría implicar una disminución del indicador. Entonces, siempre, gracias por la pregunta, es importante ver el indicador de manera desagregada, porque eso nos puede dar elementos complementarios para entender por qué un indicador se está comportando positivamente o negativamente. Pero, en suma, en general, los agregados verticales no nos dan una medida del crecimiento en la economía. Nos lo da en el análisis horizontal y nos lo da el multiplicador. El multiplicador, que ya explicábamos que es la segunda funcionalidad del agregado monetario, nos muestra mes a mes si está aumentando o disminuyendo. Entonces, por decir algo, 1.22. Entonces, significa que en el mes anterior la capacidad de multiplicar dinero por parte del sistema financiero fue de 1.22 veces, que en el mes actual fue 1.50. Significa que la capacidad de multiplicar dinero por parte del sistema financiero fue 1.5 veces. Entonces está aumentando la capacidad de multiplicar dinero.
¿De acuerdo? ¿Y eso a qué se ata? A la dinámica en crecimiento del PIB. Si el PIB está creciendo de manera adecuada, significará que la capacidad de multiplicar dinero en el sistema financiero pues es adecuada. Si el PIB está creciendo de manera desacelerada, pues significa que esa capacidad de multiplicar dinero por parte del sistema financiero es insuficiente. Esto que les estoy explicando a ustedes teóricamente, más adelante lo entenderemos ya desde el punto de vista práctico cuando veamos los talleres operativos. ¿Qué otras preguntas? Profe, cuando tú te refieres la magnitud del sistema financiero, es la sumatoria de MU, o sea, la sumatoria de los porcentajes de M1 sobre PIB, M2 sobre PIB, M3 sobre PIB. Realmente cada uno lo contiene al otro. Entonces, M2 contiene M1 y M3 contiene M2. Entonces, si tú quieres ver cuál es la evidencia de aumento del sistema financiero, pues realmente sería solamente suficiente que tomaras el M3, porque contiene a los demás. Ah, ok. Profe, entonces, ¿y cuánto sería esa proporción debería ser para un buen país? O sea, Entonces, por eso miren lo importante de la pregunta que tú acabas de formular. Por eso, como economista, siempre nos corresponde ir analizando las series, mes a mes, qué está pasando con ese indicador. ¿De acuerdo? Y eso analizarlo de manera paralela con lo que está pasando con el PIB. Que si el PIB está creciendo en condiciones normales, que está creciendo en su potencial, en donde pues hay buena absorción de mano de obra en el mercado y que ese crecimiento no está representando que la tasa de inflación se desborde y que los fundamentales económicos se están moviendo adecuadamente, ese es el potencial de crecimiento en la economía. Entonces, eso lo analizamos simultáneamente con estos agregados mes a mes y eso te dará esa lectura de lo que tú estás preguntando. Si esa participación es suficiente o buena, si en condiciones de desaceleración esa participación disminuye, qué lectura me está dando. Entonces justamente es el análisis de series de tiempo de todos estos indicadores asociados a indicadores básicos como el PIB, como la inflación, tasa de cambio, etcétera, etcétera, lo que nos daría elementos suficientes para una respuesta contundente de lo que tú estás preguntando. Eso lo veremos, por supuesto, ya con algunas cifras para que tengan ustedes las magnitudes de lo que se consideraría un porcentaje de participación adecuado del M3 o del M1 y demás. Bien, ¿qué otras preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, qué respondería, o sea, cómo respondería a las preguntas el hecho de que el agregado monetario más grande sea el de M2? O sea, ¿no quedaríamos como en un limbo? La pregunta es muy buena. Normalmente yo lo escribí acá porque teóricamente los indicadores se refieren a todos los agregados. Ustedes podrían estar incluyendo acá, si estuviéramos hablando de una economía como la alemana, M1, M2, M3, 4, 5, 6 y 7, pero realmente los que nos dan lectura crítica es el M1 y el último agregado. Entonces, en este caso, quien nos da lectura crítica de si la economía tiende a financiarse con recursos de alta es el M1, quien nos da lectura crítica de si la economía tiende a financiarse con recursos de baja liquidez es el M3. Entonces, en términos prácticos, y lo veremos en los talleres, eliminamos el M2 porque genera confusión. Y normalmente, para aclararte la pregunta, el M2 nunca va a ser más alto que el M3, porque no olvides que M3 contiene M2, ¿de acuerdo? Y M2 contiene M1. Entonces, a pesar de que en teoría estoy describiendo acá M1, M2 y M3, cuando veamos el taller operativo, siempre voy a eliminar M2 porque ustedes ya podrán focalizar en cuáles son los que me están dando una lectura contundente de si la economía tiende a financiarse con recursos de alta o con recursos de baja liquidez. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Bien, muy bien. ¿Qué otras inquietudes? Bueno, entonces esos son los denominados agregados monetarios. Miren ustedes en este slide cómo se han venido comportando en este horizonte, en esta serie de tiempo entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. Noten cómo los agregados M3, no olviden que M3 es el que me reúne todo, me muestra toda la integralidad de recursos que se mueven en la economía. Miren cómo se movía el M3 entre noviembre de 2019 e inclusive hasta febrero de 2020, de manera relativamente estable, con tendencia creciente, pero una tendencia de crecimiento marginal. Y por supuesto eso va en línea con los pasivos sujetos de encaje que por supuesto están totalmente correlacionados. En la medida en que haya más platas que capte el sistema financiero, pues eso implicará que el M3 de la economía también crezca en esa misma dirección. Entonces la correlación, noten ustedes, es muy alta.
Y el efectivo, noten ustedes cómo se movía el efectivo de manera relativamente estable. No olviden que es el efectivo, los billetes, monedas en circulación que se están en circulación fuera de los establecimientos de crédito. Es decir, está en nuestro poder como personas. Y noten cómo se comportaba de manera natural. ¿De acuerdo? Pero noten cómo ya con el tema del COVID-19 que empieza a generar unos efectos colaterales muy fuertes, afecta los temas de incertidumbre, genera expectativas negativas, genera choque en la oferta y en la demanda de bienes y servicios. Noten cómo ya a la economía al empezar a desacelerarse, ya por el efecto colateral de la crisis del COVID-19 y al empezar la economía a caer en vía libre, que eso ocurre en el mes de abril, pues eso hace que el Banco Central empiece a tomar medidas fundamentales que se empiezan a tomar para tratar de estimular y generar mayor liquidez en la economía. Entonces, eso es lo que hace que los agregados monetarios que ustedes están viendo acá empiecen a tener un crecimiento muy importante, porque se busca justamente que el sistema financiero cuente con más liquidez y al tener más liquidez, pues que pueda prestar más y con eso evitar que la economía caiga en una situación de desaceleración peor, y si cae en recesión es acortar el tiempo de la caída en la situación de recesión y llevar a que la economía se reactive en el menor plazo posible. Entonces eso es lo que explica acá en el slide que ustedes ven, que los agregados estén creciendo, está aumentando la plata en poder del sistema financiero, y la idea justamente es que al tener más plata, pues suelte esa plata, la preste, y todo eso a través de la figura de los créditos de consumo e inversión. Pero noten también que el efectivo empieza a aumentar incluso con una pendiente más alta. ¿Por qué? Pues eso está asociado a los temas de incertidumbre que genera el sistema financiero. Ante la inminencia gravedad de una situación de las características del COVID-19, eso genera unas expectativas muy negativas y una pérdida total de la confianza de los consumidores, de las personas. Entonces, ante eso las personas prefieren tener la plata en efectivo, tener su plata en su poder, que es lo que hace que este efectivo no tenga una pendiente de subida mucho más alta. El problema de que suba esa cantidad de dinero en efectivo, noten, a pesar de que ha aumentado en el sistema financiero, es que al aumentar más ese componente de efectivo, pues significa que el sistema financiero ciertamente ha aumentado su liquidez, pero no tanto como quisiera, y eso hace que su capacidad de multiplicar dinero pues no sea la que se requiere justamente para que la economía se propulse más y caiga en una situación de recesión más profunda. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación que poco a poco nos conviene y nos concierne entender, ya para entender en situaciones reales, ir entendiendo y atando cabos con las medidas que se va tomando el Banco Central en función de los movimientos, caídas abruptas en este caso, del Producto Interno Bruto frente a sus comportamientos históricos. Muy bien, ahora nos corresponde empezar a hablar de la tercera herramienta de política, que es la tasa de intervención. Con esto, esta herramienta en particular, les aclaro que es la herramienta per se de control primario de inflación en la economía. Entonces hemos hablado de las funcionalidades, de la emisión de dinero, producción, puesta en circulación de numerario. ¿Para qué esa producción y esa circulación? Para que satisfaga las necesidades de efectivo en la economía. Que los encajes nos da entonces una medida también de cómo el Banco Central expande o contrae la liquidez en la economía. ¿De acuerdo? Que los agregados monetarios nos dan una lectura integral de cómo está distribuido todo el dinero en la economía, que nos dan una lectura de cómo se multiplica el dinero en la economía, que nos dan una lectura de cómo se financia, cómo tiende a financiarse la economía y cuál es el tipo de propensión. Pero no hemos hablado de la inflación. Entonces, ¿cuál es la herramienta de control primario de inflación? Justamente esta herramienta que vamos a explicar a partir de este momento, que es la tasa de intervención. Tasa de intervención es el nombre técnico que se le da a la tasa de interés que por excelencia gobierna un banco central. Cuando hablo de gobernar, entiéndalo literalmente, que cuando el Banco Central sube su tasa, eso va a implicar que todas las tasas del mercado suban también, siempre en la misma dirección, mas no en la misma proporción. Que cuando el Banco Central baja su tasa de intervención, ¿qué va a pasar con las tasas de mercado? Que también van a bajar. Movimiento de las tasas de mercado en la misma dirección, mas no en la misma proporción. Por eso se habla
de que esta herramienta, tercera herramienta del mercado monetario y financiero, que es tasa de intervención, es la tasa de interés que por excelencia gobierna el Banco Central, porque implica que cualquier movimiento de esa tasa va a afectar todas las tasas del mercado. Entonces, me refiero ahora al primer bullet point acá. ¿Qué hacen los bancos centrales? Implementan la política monetaria ¿cómo? Modificando la tasa de interés a la cual están dispuestos a suministrar o a retirar liquidez del mercado. Y a través de ellas afectan todas las tasas del mercado. Entonces, miren la importancia de esta tercera herramienta de política. Entonces, ustedes mes a mes van a ver cómo todos los entes, medios, gremios, están atentos a la medida del Banco Central. Hay mucha expectativa. ¿Por qué? Porque no olviden, la postura que fija el Banco Central en esta herramienta tan importante es porque esa postura va a fijar el costo del dinero en la economía, ni más ni menos. Y resulta que la economía requiere permanentemente fondearse, requiere permanentemente financiarse. ¿A qué tasa? A una tasa de interés. Y esa tasa de interés está afectada por la tasa de interés que gobierna el Banco Central, que es la tasa de intervención. Miren la importancia de lo que vamos a empezar a hablar. Entonces, esa es la primera lectura. Ahora, ¿qué o quién mejor determina esa tasa de interés? Entonces, los bancos centrales, varios de ustedes estarán más adelante como pasantes en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda, etc. Entonces, ¿quiénes determinan eso? Todos estos entes financieros. Entonces, el Ministerio de Hacienda pues tiene un área que revisa pues cuáles son las tasas a las cuales el Banco Central está moviendo diariamente la liquidez en la economía. El Banco Central tiene áreas específicas donde hay economistas como ustedes que trabajan solamente el tema de inflación y monitorean permanentemente día a día qué está pasando con los bienes y servicios que afectan el índice de precio al consumidor. Hay otra área, otros economistas como ustedes que están sentados haciendo análisis de qué está pasando con el sector externo en la economía, qué está llegando inversión extranjera, directa, de portafolio, flujos de capital, de préstamo de corto plazo, de largo plazo. Otro grupo de economistas que están mirando qué está pasando con el PIB, que está haciendo estimativos día a día de lo que está aportando todos esos sectores, porque es una información vital para la toma de decisiones. Y también pues hay un área técnica que está determinando cuál es esa tasa de interés diaria, y eso tiene un nombre técnico que se llama tasa overnight. En lo sucesivo, siempre que hablemos de tasas overnight, son las tasas de interés diarias que fija el área técnica del Banco Central, y que pues esa tasa está en total consistencia con el cumplimiento de la meta de inflación. No olviden que estamos hablando de la herramienta de control primario, que es la tasa de intervención. ¿Quién determina eso? Las áreas técnicas. Entonces, día tras día, en la noche, overnight, antes de las 8 de la noche, las mesas de dinero del Banco Central anuncian las reglas de juego para la liquidez que el Banco Central está dispuesto a inyectar de manera transitoria, controlada, día tras día. Entonces, ahí es donde viene el juego, el rol de las denominadas mesas de dinero de los bancos centrales. Las mesas de dinero de los bancos centrales celebran todos los días, ojo, digo de manera específica, de manera contundente, todos los días las mesas de dinero celebran subastas, ya sea subastas de expansión o subastas de contracción. Pero en la noche anterior, overnight, esa mesa de dinero, esa área técnica, ha fijado las reglas de juego con las cuales está dispuesto a inyectar la liquidez, pero de manera controlada al mercado. De manera controlada significa que no le va a dar la plata a todo el mundo que la necesita, sino a quien haga la mejor postura. ¿A quién le va a dar la plata? Al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? Aquella mesa de dinero cuyo trader ha hecho una excelente punta, que es el nombre técnico que se le da a la tasa propuesta por ese ente financiero durante la subasta, que es un tema que está asociado a la cuarta herramienta de política, que son las operaciones de mercado abierto. Cada una de estas cosas las estaremos explicando a profundidad. Entonces, miren lo interesante que empezamos a ver en esta tercera herramienta. Primero, que es la herramienta que es la herramienta per se para el control primario de la tasa de inflación. Segundo, que es la tasa de interés que gobierna las tasas del mercado. Gobierna en el sentido de que cualquier movimiento de la tasa del Banco Central va a afectar las tasas del mercado en la misma dirección, mas no en la misma proporción. Tercero, que las áreas técnicas de los bancos centrales determinan diariamente, overnight, en la noche, cuál es la tasa de interés con la cual está dispuesto
a inyectar o a retirar liquidez al siguiente día. ¿Vía qué? Vía subasta. ¿Quién hace eso? Cuarto, las mesas de dinero. Entonces, en esas mesas de dinero, no olviden, están los traders. Esos traders son entrenados, son economistas como ustedes, son financieros, que son entrenados en las principales bolsas de valores del mundo. Son personas que juegan un rol muy importante porque son los que van a pujar por la liquidez para su entidad financiera, van a pujar por los recursos, por supuesto, a la menor tasa posible, que es parte del bagaje, de la experiencia que adquiere ese trader en el mercado. ¿Nace el trader? No, no nace, se hace. ¿Quién lo hace? Pues los bancos centrales. Para hablar de los bancos centrales, son los que se encargan de formar a estos economistas como ustedes o esos financieros que nacen con ya, sí, pues nacen no, sino terminan sus carreras y a partir de ello viene todo ese proceso de formación para que día tras día pujen por esos recursos en el mercado, ya sea porque trabajen para mesas de dinero en el sistema financiero o ya sea para que trabajen en las mesas de dinero del Banco Central. En este caso en particular estamos hablando de esa mesa de dinero del Banco Central. Entonces esa mesa hace subastas todos los días. ¿Y para qué las hace? Para resolver problemas de liquidez que hay todos los días en el mercado financiero. Reitero, todos los días. ¿Y todo esto para qué? Para satisfacer, como muestro aquí en este slide, bullet point último, para satisfacer las necesidades de liquidez del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tasa de intervención que nos corresponde analizar a profundidad. No olviden, es la herramienta de control primario de inflación, tercera herramienta de política monetaria. Ahora, ¿qué efectos genera ese movimiento de la tasa de intervención del Banco Central? Entonces, cualquier cambio, noten en el slide que señalo acá, parte superior central, cualquier cambio de la política monetaria, es decir, de la tasa de intervención, va a tener implicaciones en las tasas de interés, va a tener implicaciones en la demanda de crédito de consumo de inversión, va a tener incidencia en la tasa de crecimiento en la economía, va a generar presiones en precios y en costos y al final va a generar presiones en la tasa de inflación. Mire el efecto cascada que se genera por el solo movimiento de la tasa de intervención del Banco Central. ¿De acuerdo? Ahora, el solo movimiento de la tasa de intervención del Banco Central va a generar mayores o menores expectativas en la tasa de inflación, parte superior derecha que estoy mencionando acá. Ahora, cualquier cambio de la tasa de intervención del Banco Central va a tener impacto sobre parte izquierda, derecha, parte izquierda superior de la tasa de cambio en la economía. Entonces nos corresponde entender cómo se da ese efecto cascada. Entonces hablemos inicialmente de en qué circunstancias el Banco Central va a reducir su tasa de intervención. Miren lo importante y lo que vamos a discutir. Aquí vamos a analizar qué pasa cuando el Banco Central reduce, pero tenemos que entender primero por qué la reduce. ¿De acuerdo? Entonces no olviden, todos nuestros análisis deben ser análisis causa-efecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué razón el Banco Central tomaría la decisión de bajar su tasa de intervención? Pues les doy primera señal de mercado. El Banco Central bajará su tasa de intervención cuando la tasa de inflación observada se vaya por debajo del piso del rango de inflación objetivo. ¿Cuál es el rango objetivo para Colombia? Piso 2, no olviden, techo 4. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la función, el rol del Banco Central? Que a partir de la implementación de herramientas monetarias, cambiarias, asegurar que la tasa de inflación se mueva dentro del rango objetivo a lo largo del año. Y que al finalizar el año la tasa de inflación observada tiende a ser el 3%, que es la tasa media, el punto esperado del Banco Central al finalizar la vigencia macroeconómica. Entonces, ¿en qué circunstancias el Banco Central reducirá su tasa? En circunstancias en las cuales la tasa de inflación observada se vaya por debajo del piso del rango. Cuando la tasa de inflación observada se va por debajo del piso del rango, ¿qué me está diciendo? Que el nivel de consumo en la economía es muy bajo. Si el nivel de consumo en la economía es muy bajo, por supuesto, eso debe estar evidenciando que la dinámica de crecimiento en la economía también es muy baja. No olviden que el jalonador más que proporcional por excelencia de la demanda agregada, de la demanda interna y del crecimiento justamente es el consumo.
que el consumo tiende a pesar entre el 50% en economías desarrolladas, tiende a pesar el 70% en economías en vías de desarrollo, que cuánto es en Colombia, 62.7%. O sea, el jalonador por excelencia, más que proporcional, es el consumo. Y como estamos explicando acá, si la tasa de inflación observada se va por debajo del piso del rango, pues ¿qué me está dejando en evidencia? Que el nivel de consumo es muy bajo, que la economía está propendiendo más a ahorrar que a consumir. Y eso claramente se va a evidenciar en una menor dinámica de crecimiento en la economía. Entonces, ante esa señal de mercado, cuando, reitero, la tasa de inflación observada se va por debajo del piso, primera señal, el Banco Central reducirá la tasa de intervención. Ahora, no olviden que todos nosotros como personas, ustedes como personas, familias, las empresas, pues ¿qué hacen las familias? Pues tienen cuentas corrientes. Ustedes su cuenta, su familia su cuenta, etc. Cuando ustedes necesitan plata, ¿qué hacen? Pues van al banco comercial, sacan del cajero automático, con cargo a su cuenta corriente, con cargo a su cuenta de ahorro, ¿de acuerdo? Y así como nosotros tenemos una cuenta corriente en un banco comercial, los bancos comerciales tienen una cuenta en el Banco Central. ¿De acuerdo? Cuando se necesitan plata, ¿qué hacen? Van a su banco comercial. Cuando los bancos comerciales necesitan plata, ¿qué hacen? Van al Banco Central. ¿Con cargo a qué? A la cuenta corriente. Y si no hay plata suficiente allí, entonces bajo la figura de créditos transitorios, que son operaciones de mercado abierto que hablaremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, piensen en lo siguiente, piensen como financieros. Ustedes tienen que acudir día tras día al Banco Central. Si el Banco Central, si yo soy, por ejemplo, Banco Central, y bajo la tasa de intervención, que es la tasa a la cual yo le presto a ustedes, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Me van a pedir más plata o menos plata prestada? ¿Cuál era la pregunta? Ojo, conéctense, no se desconecten porque estamos explicando cosas muy sensibles, es importante que estén en sintonía, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante porque estamos explicando cosas muy delicadas y sensibles para todo lo que vamos a entender. Nuevamente, si Banco Central disminuye su tasa de intervención y teniendo la claridad de que todos ustedes, pensando que fueran financieros, tienen que acudir diariamente al Banco Central y eso ocurre en la realidad. Es decir, que ustedes acuden por naturaleza al Banco Central a que les preste plata y el Banco Central les está bajando la tasa, ¿qué harían ustedes? Entonces varios de ustedes responden acá que efectivamente ustedes acudirían por más liquidez al Banco Central. Entonces, si ustedes tienen más liquidez, ¿a qué tasa estarían ustedes dispuestos a prestarle al mercado? ¿Una tasa más alta o más baja? Más baja. Claro, porque tienen más plata para prestar. Además, porque el Banco Central está prestando una tasa más blanda a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, justamente ese es el efecto esperado del Banco Central. Bajar su tasa, efecto esperado que ustedes bajen su tasa. Por eso, acá en esta parte secuencial vemos que caen las tasas de interés del mercado. Cuando ustedes bajan sus tasas, ¿qué pasa con los créditos de consumo e inversión? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Porque hay una tasa de interés más atractiva, entonces eso estimula la demanda de créditos de consumo e inversión que estoy señalando acá en la parte central del slide, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en la medida en que haya más créditos de consumo e inversión, eso va a estimular más el crecimiento en la economía. Miren ustedes el efecto cascada, es el efecto esperado del Banco Central. Ahora, cuando hay más crecimiento económico, ¿qué significa? Que hay más empleo, ¿qué significa? Que hay más consumo. Y en la medida que hay más consumo y más empleo, por supuesto, eso me va a generar, señalo acá en el slide, mayores presiones en precios, en costos, y por supuesto, eso al final me va a aumentar la tasa de inflación. Y yo, como Banco Central, ¿estoy dispuesto a que la tasa de inflación suba en esta circunstancia? Sí. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación está muy baja. Claramente porque tengo margen de maniobra, porque la tasa de inflación está por debajo del piso del rango, entonces eso me permite aplicar medidas expansivas de tal manera que se estimule el consumo, la inversión, el crecimiento en la economía y que la tasa de inflación suba. ¿Que va a subir? Sí, pero tengo un amplio margen de maniobra porque la tasa de inflación está muy baja. Miren la importancia del movimiento solamente de la tasa de intervención del Banco Central
que es la herramienta de control primario de inflación. Entonces ya vimos la primera señal de mercado que se refiere a que el Banco Central va a bajar su tasa de intervención en los momentos en donde la tasa de inflación observada se vaya por debajo del piso del rango. ¿De acuerdo? Entonces vamos en esa primera parte central. Ahora, cuando los medios, gremios, mercado, escuchan la noticia del ministro Carrasquilla o de Chavarría de que ha bajado su tasa de intervención, claro, el mercado inmediatamente asume que el Banco Central va a aplicar políticas expansivas, que va a haber más liquidez en el mercado y, por supuesto, parte superior derecha, eso hará que aumenten las expectativas de inflación. ¿De acuerdo? Y simultáneamente, cuando el Banco Central baja su tasa de intervención, ¿qué pasa con la tasa de cambio? Se aumenta. Pero aquí tenemos que hacer una explicación. Y una primera gran aclaración. Cuando la tasa de cambio aumenta, lo veremos a lo largo del semestre, estará aumentando por múltiples factores. Aquí en esta explicación sobre la tasa de intervención vamos a hablar solamente de los flujos de portafolio que llegan al mercado colombiano. Solamente eso para efectos de análisis. Entonces, ¿qué son los flujos de portafolio? Primero, Colombia recibe del sector externo flujos de inversión extranjera. Esa inversión extranjera es de dos tipos. Inversión extranjera directa, que es una inversión para proyectos específicos de desarrollo que estimulan el empleo, etcétera. Proyectos como construcción de una hidroeléctrica, una represa, un punto de exploración petrolera, vías intrarregionales, puertos, etcétera. O sea, es una inversión muy importante para el país y es inversión extranjera directa. Pero resulta que hay una segunda forma de inversión extranjera, que es la inversión extranjera que técnicamente se llama inversión de portafolio. Esa inversión de portafolio se refiere a flujos especulativos que llegan a invertir a la economía, ¿en dónde? En el mercado de valores. ¿En qué? En títulos valores que tienen una tasa de interés más alta frente a su propio mercado. Entonces, Colombia es una de las economías más atractivas en la región para la llegada de flujos en general de inversión extranjera. Por supuesto, dentro de eso los flujos de portafolio. ¿Y por qué somos tan atractivos? Porque Colombia ha sido una de las economías que ha logrado permanecer de manera más estable y más prolongada en el tiempo, a pesar de los efectos colaterales de las crisis internacionales. Mientras desde el año 1990 para acá, Colombia ha tenido solamente una recesión, que fue en el año 1999, en donde fueron varios países que entraron en recesión, nuestros pares en la región y otros países tuvieron varias situaciones de recesión. Ni siquiera en la gran crisis financiera del año 2007, que fue un coletazo muy fuerte de la crisis de Estados Unidos, Europa y Japón, Colombia entró en recesión. Colombia logró crecer de manera más lenta, pero logró crecer. Año 2008. Creció de manera más lenta, pero logró crecer. Año 2009. Mientras el resto de economías en la región tuvieron decrecimientos económicos. Entonces, eso ha caracterizado a Colombia en lo económico. La ortodoxia en la toma de medidas monetarias, cambiarias y fiscales ha hecho que la economía logre blindarse mejor frente a la coyuntura internacional. Entonces eso hace que seamos atractivos. Desde lo jurídico en materia de flujos de inversión, no se cambian las reglas de juego de un día para otro. Entonces todo eso hace que para flujos de capital de inversión de portafolio, Colombia sea muy atractivo. ¿Por qué, reitero, vienen esos flujos a invertir a Colombia? Porque tenemos tasas de interés más altas, más atractivas frente a los mercados de origen. ¿Quiénes son los mercados de origen? Estados Unidos, Europa, etcétera, que tienen tasas de interés muy bajas. Entonces, los flujos que invierten ahí no encuentran atractivo invertir allí, entonces llegan a América Latina. Y uno de los mercados más importantes pues es Colombia por las condiciones que acabamos de explicar. Entonces, piensen en eso para esta parte de la explicación. Estamos hablando de que el Banco Central baja su tasa de intervención. Entonces, no olviden que cuando el banco mueve su tasa hacia abajo, van a caer las tasas del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que caen las tasas del mercado, pues también caen las tasas de los títulos que se negocian en el mercado de valores. Si ustedes fueran inversionistas de portafolio y ven la noticia del Banco Central y ya tienen claro cuál es el efecto de ese movimiento, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a llegar con más flujos al mercado colombiano o menos? Menos. Menos.
porque es menos atractivo. Entonces eso implica que llegan menos dólares a la economía y al llegar menos dólares, efecto escasez, eso es lo que hace parte superior derecha, izquierda, perdón, que la tasa de cambio aumente. Miren ustedes todo ese efecto cascada que se genera solamente por el movimiento, en este caso hacia la baja, del Banco Central. Entonces esto es lo que les corresponde analizar, revisar en sintonía cómo se va generando ese efecto cascada, porque son cosas que nos van a dar elementos contundentes para entender todo ese análisis con todos los indicadores que poco a poco iremos incluyendo en nuestro análisis. Ahora viene una gran aclaración. La gran aclaración es que cuando el Banco Central baja su tasa, nunca hay un efecto inmediato en el mercado. Porque existe algo que en economía, ustedes lo debieron haber visto en macroeconomía, se denomina efecto rezago. ¿Qué significa el efecto rezago? Que cuando el Banco Central baja su tasa, nunca se da un efecto inmediato en el mercado, que hay un efecto rezago. La teoría, y esto ustedes lo vieron en macroeconomía, nos dice que desde el mes cero, en que el Banco Central parte izquierda, que les estoy mostrando acá en esta vertical azul, cuando el Banco Central en el momento cero mueve su tasa de intervención, miren ustedes en la teoría que el efecto se da hasta en 24 meses. O sea, nunca cuando el Banco Central mueve su tasa se da un efecto inmediato. Ese es el efecto rezago. ¿Qué dice la teoría? Lo que les estoy mostrando, que ustedes vieron en el macro, que en el momento en que el Banco Central mueve su tasa, el efecto en el mercado se da en 24 meses. La gran aclaración es que esto no pasa. La gran aclaración es que sí hay efecto rezago, pero que nunca en una extensión como la que observamos allí. Entonces, las series de tiempo permiten justamente, esto es lo interesante, valioso de las series de tiempo, permiten ver que cuando el Banco Central mueve su tasa, en este caso hacia abajo, los primeros bancos, el grueso de los bancos, empiezan a mover su tasa también hacia abajo, no en el primer mes, no en el segundo mes, sino se concentra en el tercer mes. Entonces miren lo interesante. ¿El efecto rezago existe? Sí existe. ¿Qué dice la realidad en términos del análisis de series de tiempo? Que el grueso de los bancos mueven su tasa también en el tercer mes y que algunos pocos lo hacen a 6 meses. Entonces, cuando el primer banco baja su tasa al tercer mes, pues claro, ahí inmediatamente la mayoría se lanza porque si no lo hace, pues van a perder clientes. Eso es lo interesante del efecto rezago. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se demoran tanto ustedes como financieros de bajar su tasa de interés? Entonces, eso hay que entenderlo también. Piensen nuevamente como financieros. Ustedes son contratados como economistas, como financieros. ¿Para qué? Para hacer la labor de un banco, captar plata y ¿qué hacer? Prestarla. ¿De acuerdo? Entonces piensen en lo siguiente. Piensen que ustedes han captado plata. ¿De acuerdo? Entonces ustedes disponen de esa plata es de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces ustedes la van a prestar a la tasa de interés con la que la vienen prestando. Y resulta que el Banco Central acaba de bajar la tasa de intervención. Y resulta que la plata que ustedes tienen captada es de ustedes. Y ustedes están prestando una tasa mayor. Entonces, ¿ustedes van a bajar inmediatamente la tasa a la cual prestan? Claramente no. Porque es su plata, es la plata que ustedes tienen para prestar. Ustedes van a tomarse un tiempo. Ese es el efecto rezago. ¿De acuerdo? Y las series de tiempo en el caso colombiano muestran de manera muy interesante y general en América Latina que los primeros bancos que empiezan a bajar lo hacen en el mes 3. Entonces, claro, ahí ya todos, la mayoría, se lanzan a bajarla, pues porque si no van a perder clientes en el mercado. Esa es la explicación. Entonces, la gran conclusión del efecto rezago es que claramente no se cumple esos horizontes de la teoría, 0 a 24 meses, que sí hay efecto rezago, pero que el efecto rezago se concentra en 3 meses y máximo 6 meses. Preguntas, inquietudes. ¿Hay alguna pregunta? Profe, una vez que yo me acuerdo que
o sea, acá en Colombia pues se bajaron las tasas de intervención, pero los bancos comerciales no bajaron sus tasas. Y pues no sabría, digamos, desde qué momento el Banco Central ya considera que ya, o sea, ya pasó muchísimo tiempo y que los bancos no le están haciendo caso. Entonces, nuevamente, ten siempre la claridad y todos ustedes como colegas que siempre hay efecto rezago. La gran claridad que estamos dando es que nunca cuando el Banco Central, en este caso, solamente enfoquémonos en la bajada, que el banco está bajando, nunca se va a generar un efecto inmediato. No es que el Banco Central mañana baja su tasa y el lunes ya todas las tasas han bajado. No, esa es la gran claridad que estamos dando, que hay efecto rezago. ¿De acuerdo? Pero siempre habrá un momento en donde los bancos se alineen con la reducción de la tasa del Banco Central. ¿De acuerdo? Porque no olviden que el sistema financiero pues acude permanentemente al Banco Central. El sistema financiero siempre tiene problemas de liquidez temporal. Entonces necesariamente va a tener que acudir al Banco Central. Entonces, tarde o temprano, por eso los bancos terminan alineándose con la medida de política del Banco Central. El tema es en qué momento. Entonces, todas las series permiten ver que los bancos empiezan ya a mover su propia tasa en la misma dirección del Banco Central a los 3 meses. Y el grueso se concentra a 3. Hay algunos que normalmente lo hacen en los 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, eso genera inconvenientes para el Banco Central, porque implica que el efecto esperado del movimiento del Banco Central pues no se da inmediatamente y por supuesto que entonces el efecto esperado va a tardar meses en que se logre. De allí que el Banco Central, y esto es muy sensible, debe leer muy bien el mercado y tratar tratar de contrarrestar justamente el efecto rezago y que el efecto esperado de las medidas se dé en el menor plazo posible. ¿De acuerdo? Claramente, obviamente, por la razón que explicamos, el sistema financiero se va a tomar su tiempo, porque caramba, es la plata que él está captando y que va a prestarle al mercado. Pero, reitero, es que igual esos entes financieros todos los días acuden para resolver problemas de liquidez al Banco Central. Entonces, de alguna manera, en algún momento tendrán que alinearse con el movimiento del Banco Central. ¿Preguntas complementarias? Yo tengo una pregunta. Digamos, en estos meses que se ha bajado la tasa de intervención bastante y varias veces, el Banco Central ¿qué está esperando? O sea, ¿cómo está esperando se dé el efecto rezago con estas bajadas así? Entonces, el Banco Central ha bajado la tasa, la ha bajado de manera significativa. Después de varios meses, lo veremos justamente en la próxima sesión, ha mantenido su tasa 4.25, la mantuvo durante muchísimos meses. Pero ya con el tema del COVID, en donde la economía empieza a desacelerarse de manera dramática y ya a empezar en un proceso de caída vertical, en donde la economía ya empieza un proceso de recesión, pues eso hace que el Banco Central tenga que empezar a tratar de estimular la dinámica en crecimiento, evitar que la economía caiga más, reactivar la economía lo antes posible, entonces empieza a bajar de manera drástica su tasa de intervención. Aclaro, lo hace, pero no de manera tan agresiva como si lo hacen otros bancos centrales, por eso empieza a recibir una serie de críticas, pero igual el Banco Central está autónomo en la magnitud de las medidas que toma. Lo cierto es que ha venido bajando su tasa de intervención. ¿Cuál es el efecto esperado? Que por supuesto el sistema financiero baje sus propias tasas para que se estimule mucho más la demanda de créditos de consumo e inversión. Ese es el efecto esperado. Que el sistema financiero en el menor plazo posible baje sus tasas. Que el efecto rezago sea el menor posible. ¿Y para eso qué hace? Le inyecta mucha más liquidez de la que normalmente le inyecta y elimina restricciones a ciertos entes financieros que antes no tienen esa posibilidad de acudir por ese tipo de liquidez al Banco Central. Entonces, lo que espera con esa mayor liquidez que le está otorgando el sistema financiero es que el sistema financiero se alinee y baje más rápido sus propias tasas para que se pueda estimular esos créditos de consumo e inversión. Ese es el efecto. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Cómo el Banco Central se protege, digámoslo así, de las expectativas? Me explico. Si ya yo estoy viendo que está teniendo una tendencia a la baja, yo como financiero digo, listo, tengo dos ahorita. O pido más liquidez, puedo bajar mis tasas, o espero que baje más. ¿Cómo el Banco Central evita que yo, como financiero,
me desvíe o tome la decisión de esperarme un poquito más. Quizás lo que uno llamamos como trampa de liquidez. Entonces, no, pero ojo que el tema de trampa de liquidez está asociado al hecho de que el Banco Central, cuando aplica políticas expansivas, ya el efecto de esas medidas expansivas no tiene ningún tipo de efecto en el mercado. De acuerdo, cae en trampa de liquidez, que es un poquito diferente a esta situación. Lo que tú dices es interesante en el sentido de que, claro, el sistema financiero puede hacer la lectura, para eso tiene pool de economistas que trabajan en el área económica de su respectivo banco, y esos economistas haciendo análisis de lo que está pasando y perspectivas del mercado. Entonces, de lo que tú dices, claramente el sistema y esos pool de economistas puede estar asumiendo que la situación va a empeorar y que por tanto es susceptible que la tasa de intervención vaya a bajar aún más. En ese sentido, eso hace que los bancos se queden quietos, esperando que el Banco Central baje más su tasa para ahí sí ellos alinearse y bajar su tasa, pero primero pues poder beneficiarse de una tasa más alta que ellos están ofreciendo al mercado, porque están a la espera de que el Banco Central, tiene la expectativa de que el Banco Central va a bajar la más, entonces ellos se quedan quietos. Entonces eso hace que el efecto rezago se amplíe. ¿Por qué? Justamente porque hay esa lectura de ese pool de economistas en cuanto a que el Banco Central va a tener que bajar más su tasa como tal. Pero lo que tú dices es muy interesante justo por eso. Sin embargo, el Banco Central, como acaba de mencionar, hace su movimiento complementario. Y es que llena de más liquidez al sistema con títulos privados a más largo plazo, con títulos públicos a más largo plazo, con subastas día tras día, que hace que el sistema financiero pues cuente con mucha más liquidez y pues a qué tasa le está prestando el Banco Central a una tasa más baja. Entonces ya la lógica económica mostraría para ese ente financiero que va a tener que alinearse en el menor plazo posible. Y eso justamente lo veremos en un análisis gráfico que mostraremos en la próxima o en la siguiente sesión. Pero las preguntas muy interesantes porque claramente para eso contratan a los economistas en los entes financieros, para que lean el mercado y eventualmente para que le digan al presidente no nos movamos, porque estamos seguros de que el Banco Central va a tener que bajar su tasa al menor plazo posible. Muy buen punto de vista. Muy bien, ¿qué otras preguntas? Se me ocurrió la misma, o sea, estamos en el mismo escenario, pero resulta que a mí yo soy el financiero del banco. Y si yo tomo la decisión no de seguir con, ¿De qué banco? no sé, el banco Pollito, no quiero poner ejemplos. Otro Sí, banco. sí, otro banco que tenga muy grande participación, pues entonces ya todo está haciendo como presión para que yo baje. Pero en lugar yo digo, listo, voy a mantener mis tasas, pero voy a venderme como una imagen o voy a crear como ese diferencial que llamábamos en micro, voy a crear un diferencial, pero que dé seguridad a la gente. ¿Cómo respaldarían o cómo me harían choque a ese incentivo que yo tengo como voy a mantener mis tasas, pero voy a hacer que la gente crea que mi banco es más seguro? O voy a crear otros canales para que la gente acuda a mí. A ver, esa pregunta es un riesgo de todas maneras. Si tú eres Bancolombia, tú eres el economista jefe o eres el economista asesor del economista jefe, etcétera, y haces la lectura, pues que se mantengan, y la recomendación para la Junta es que se mantengan en la tasa. El riesgo es que si otros bancos están bajando la tasa más rápido, pues eso te puede llegar a quitar clientes. Ahora, como tú eres Bancolombia, pues por supuesto tus indicadores de solvencia, de patrimonio, de riesgo son sumamente sólidos, pues eso, independientemente de que mantengas una tasa alta, pues hará que en tendencia, pues la gente siga demandando tus recursos, en tendencia. No olviden que tendencia no significa que ya algunos se vayan con otro banco que le está prestando ya una tasa más baja. Ese es el riesgo que tú asumes en tus recomendaciones en el pool para la Junta en las decisiones que toman el día a día. ¿De acuerdo? De acuerdo, o sea, Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Hasta acá, miren lo interesante de lo que empezamos a hablar, que es esta herramienta como tal. Entonces, no quiero arrancar con el análisis cortado de la situación contraria, que es en qué momentos el banco sube y la explicación integral de todo lo que acabamos de hacer con esta, cuando el banco la baja. Entonces, excusen, eso lo vamos a analizar en la próxima sesión. Y aquí viene el primer taller de investigación, porque como estamos hablando de la tasa de intervención,
pues nos corresponde hablar de todas las modalidades de tasas de interés que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, les corresponde en los grupos de investigación, ya todos me debieron haber informado. Ayer vi solamente 4 y creo que hay algunos grupos que no me han informado cómo quedaron constituidos. No olviden que para eso está el portal, para que allí me informen. Reitero, no todos me han informado, entonces es muy importante que el día de hoy el resto de equipos me informe cómo quedaron conformados. Entonces, el primer taller de investigación está asociado justamente a las variantes de tasas de interés que hay en la economía. Entonces, me voy a adelantar para mostrarles acá justamente, un segundo por favor, el slide para que veamos, pero me estoy devolviendo. Aquí está. Entonces, noten este slide, tomen nota desde este indicador quinto que estoy tomando acá, que es la DTF, sexto la IBR, séptimo la TIR, octavo usura y noveno UR. Les corresponde desarrollar el primer taller de investigación que tiene 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es la ETF? ¿Qué es la IBR? ¿Qué es la TIP? Etcétera, etcétera. Segundo, ¿cómo se calcula? Esto es muy importante porque día a día vemos indicadores y no tenemos claridad cómo se calcula. Y 3, ¿qué señales arroja al mercado cuando sube y cuando baja? Reitero, les corresponde desarrollar el primer taller de investigación. ¿De acuerdo? En ese taller de investigación ustedes tendrán que responder 3 preguntas. 1, ¿qué es? ¿Cuál es la definición de la ETF, de la IBR, TIP, usura, etcétera? Segundo, ¿cómo se calcula? Entonces, ¿qué ejercicio hace la Super, el Banco Central, etcétera, para el cálculo de la ETF? Que es un promedio aritmético, que es un promedio ponderado, que es un cálculo vernal, que es un cálculo semanal. Eso es parte esencial de que nos corresponde entender y dominar porque son indicadores que aparecen todos los días y que nos están diciendo cosas muy importantes a nosotros como economistas. Y 3, no menos importante, yo diría quizás más importante que todo, ¿qué señales arroja al mercado el hecho que ese indicador esté subiendo o que ese indicador esté bajando? Que la EF está subiendo. Entonces que la ETF está subiendo. Entonces significa que es más incentivo para las personas para ahorrar, pero resulta que hay más ángulos de análisis. Que la IBR está subiendo o bajando. Uy, caramba, para las mesas de dinero, para ese trader, le está diciendo algo importante para la subasta que se va a desarrollar ese mismo día. Entonces, eso es lo que les corresponde investigar. Les corresponde escribir en sus palabras. No es que hagan transcripción de una cosa, no, eso no nos sirve. Me sirve la interpretación que ustedes hagan de eso. ¿Que la ETF qué es? Pónganlo en sus palabras. ¿De acuerdo? Entonces, el taller de investigación tiene como objetivo que ustedes entiendan uno a uno de estas cosas y que lo entiendan como equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Ese taller tiene una extensión de 3 páginas. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que vaya adicional pueden incluirla como anexo. Gráficas, estadísticas, etcétera, que son bienvenidas. Ustedes no olviden que en medida en que haya mayor amplitud, completitud de la información de gráficas, pues mucho mejor, porque eso le dará mucho mayor contundencia a la explicación. Entonces les corresponde desarrollar ese taller de investigación, 3 páginas de contenido con sus respectivos anexos, no olviden toda la parte bibliográfica, etcétera, y enviarlo unos minutos antes de inicio de la sesión del próximo lunes. ¿De acuerdo? Entonces, mandan eso y aleatoriamente durante la sesión, cuando lleguemos a tocar el tema de tasas, modalidades de tasas de interés, pasaré aleatoriamente a alguno de los equipos, a 1 o a 2 o a 3 equipos, para que haga la presentación de esos temas. Y dentro de los grupos en particular escogeré el expositor. Entonces, ojo, no se recuesten, no prepare cada uno un pedacito y luego lo unen, porque eso no se trata de la política macro. La política macro se trata de entender de manera integral cada uno de los indicadores. Entonces, por eso pasaré a uno de cada grupo, ¿de acuerdo? Para que haga la presentación. La presentación no es leer. Yo quiero escuchar, quiero ver, sentir que realmente están interpretando, que está hablando con sus propias palabras sin remitirse a la lectura. Obviamente la lectura es una guía, pero esos elementos son importantes que me dan a mí claridad de que se tomaron el trabajo de analizar, de dilucidar, de discutir, de debatir, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, acuérdense que en el primer día de nuestra clase les anuncié que iban vamos a contar con unas reuniones express. Esas reuniones express justamente son las reuniones que abro en este instante para que ustedes me citen en grupos de trabajo,
que tienen como algunas dudas sobre el taller de investigación, etcétera. Entonces nos reunimos, programan reuniones de 15 a 20 minutos. Yo me reúno, acordamos la hora y les doy orientación, les doy realimentación de las cosas que están desarrollando. ¿De acuerdo? Este tipo de reuniones en otras materias y en posgrados ha sido de enorme valor agregado, porque a veces empiezan a llegar como un callejón sin salida o empiezan a patinar, etcétera. Entonces esa reunión rápida con el profesor hace que se aclaren cosas y fluyan ustedes con su investigación. Estas mismas reuniones express son reuniones express que tendremos para los casos de estudio también. En general, cuenten siempre con ese canal. Reitero, ha sido de enorme utilidad en medio de estas modalidades de clases virtuales, en donde pues se puede sacar provecho complementariamente, profundizar en cosas, ya sea que se estén pidiendo en los talleres de investigación o ya sea de un taller operativo, algo que es necesario aclarar. Entonces, no echen en saco roto este canal que se les abre para que puedan aterrizar las cosas y que las cosas queden muy contundentemente clarificadas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, inquietudes antes de despedirnos? ¿Alguna duda? En cuanto a los grupos en el aula virtual, es que no sé en qué espacio debo especificar cuál es mi grupo. Arriba, ahí en el aula virtual, ya varios de ustedes lo han hecho, han colgado ya los grupos que es en la parte en la parte de arriba. Si quieren, no olviden, creo que ustedes tienen monitoría, ya la definieron. Entiendo que quedaron dos grupos, como es un grupo tan grande, por supuesto quedó en dos horarios. Entonces, pregúntenle a Valentina el canal directo, porque yo ya ayer entré y vi que hay 4 grupos conformados, pero no son todos, porque este es un grupo gigantesco que entre otras cosas no tenía hace muchos años. Estamos hablando, aquí tengo en 44 estudiantes. Entonces, habla con Valentina para que te oriente de manera específica, ya, si no lo has colocado, para que coloque entonces quién es tu equipo como tal. ¿De acuerdo? Vale. No olviden pues, que sesión a sesión que hemos ido cubriendo, que hay unos videos ilustrativos que son didácticos, etcétera, para que lo vean. El que les colgué y que anoche Valentina les metió el link, ese es muy importante, porque esas herramientas las vamos a utilizar cuando veamos los casos operativos. Entonces no dejen colgar, no dejen temas por ahí que se van quedando pendientes, porque más adelante pues va a ser complicado y aquí nos corresponde que cada cosa vaya quedando lo suficientemente explicado. No olviden que el espíritu del portal de aula virtual es darle a ustedes un complemento de las cosas que se explican a lo largo de las sesiones virtuales. Muy bien, eso es todo por hoy. Entonces estaré atento si tienen inquietudes. Ya saben, si necesitan reuniones express, nos reuniremos, pero con ese grupo específico de trabajo. Y pues nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan un feliz día.